Voy a empezar a grabar. Vamos a empezar ahora sí con sistemas operativos. Eh, Básicamente lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es un sistema informático? Lo que nos va, por lo menos lo que nos va a salir naturalmente es el que tiene que existir un hardware, porque bueno, sin ese hardware no tenemos sistema prácticamente, pero podríamos tener un sistema, un hardware sin necesidad de tener un sistema, o sea, sin que sea un sistema informático. O sea, yo podría tener una heladera que lo único que tiene es un microcontrolador que controla la temperatura y que enciende, digamos, el motor para enfriar o no. Pero ya eso sería un hardware, por decir que es un hardware. En el caso de un sistema informático, sí o sí necesito tener ese hardware y un sistema operativo. Ese sistema operativo es de alguna forma un nexo o un nexo lógico que va a haber entre el hardware y el usuario final, o sea, las personas, los seres humanos. Eh, ese sistema operativo lo que nos permite a nosotros como usuarios es aislarnos completamente de la necesidad de manejar un hardware. O sea, yo como usuario, asimismo también como programador, desconozco completamente cómo funciona el hardware. No me interesa cómo funciona el hardware, sino que lo único que tengo que entender es qué es lo que puedo hacer dentro de ese sistema operativo para manejar el hardware y nada más. Eso lo ven reflejado, digamos, en cuando ustedes manejan archivos. Ustedes están manejando un archivo de una computadora y, y lo que están manejando en realidad es un hardware, que es el hardware del disco físico, digamos. Ustedes no tienen ni idea en qué posición el disco se encuentra en cada momento, si lee información, si escribe información, no les importa como usuarios, pero sí saben que ese archivo está ubicado físicamente en algún hardware. Eh, Nos va a permitir este sistema informático ejecutar programas. En un primer momento esos programas eran estáticos de alguna forma, eran, no sé, por tarjetas perforadas o procesos batch que se ejecutaban. Hoy en día podemos ejecutar uno o más programas. En un primer momento lo que se ejecutaba era un solo programa al mismo tiempo, en un mismo momento, y eh, hoy en día tenemos N programas cargados en memoria, que ya vamos a ver cómo se denomina cuando está un programa cargado en memoria. eh, los podemos tener en ejecución en un momento. Un segundo tomó. Y bueno, y usuarios. Usuarios que van a acceder a estos programas y a este sistema operativo. Algo que quería mencionar, se me vino a la mente y ya me lo olvidé. Digamos, el sistema informático lo que nos va a permitir es, de alguna forma, multiplexar eh, estos hardware que nosotros tenemos. ¿Qué significa multiplexar? O sea, nosotros cuando ejecutemos un programa, vamos a tener un tiempo de ejecución, ese programa en ejecución. O sea, programa en ejecución, vamos a llamarlo proceso, ¿no? Ese proceso va a estar un tiempo en la CPU y se va a ejecutar. Esto se va a ver muy bien si nosotros tenemos un sistema con un solo procesador y tenemos n procesos en ejecución. Lo que quiere decir es que en un momento tenemos un proceso, pero en otro momento de tiempo distinto tenemos otro proceso diferente. Entonces, lo que hacemos es multiplexamos ese hardware para ejecutarlo en función del tiempo. También, o sea, en el tiempo va a estar compartido, se va alternando la ejecución entre un programa y otro, entre un proceso y otro proceso. Pero también vamos a tener compartición de otro hardware, así como puede ser la memoria o un disco. Ese hardware, por
ejemplo, un disco, puedo tener N archivos de distintos programas. Entonces va a estar ocupado a nivel, eh, a nivel físico, va a estar compartido a nivel físico. Y puedo tener N programas en el mismo disco. Y lo mismo en la memoria, podría tener N procesos cargados en distintas ubicaciones de la memoria. Esto obviamente tiene un límite, que es el tamaño del disco y el tamaño de la memoria. Yo no puedo tener la información infinita en un disco, aunque hoy en día, comparado con los sistemas que yo manejaba hace muchos años, digamos, es cientos de veces mayor que lo que se maneja, que lo que se manejaba en su momento. Estoy tratando de pensar, o sea, el primer disco rígido que yo manejé, no sé si era de 100 megas, sí, creo que era de 100 megas, o de 200 megas, ya ni me acuerdo. Hoy en día, ustedes tienen máquinas con 1, 2 teras, 4 teras, depende de cada uno. Y yo en mi trabajo en las autopistas manejo equipos que tienen, no sé, almacenamientos de 80 teras. O sea, enormes comparado con... O sea, la compartición es bastante, bastante elevada y tiende a ser infinita comparado con las cosas que uno maneja. Aunque a veces no alcanza. A veces, por ejemplo, estos discos, este espacio que les digo de 80 teras, es información que se guarda. Quiero asegurar una cosa antes. Si estoy grabando. Información que se guarda de las cámaras que graban la autopista, las autopistas de Panamericana. Y así toda esta información, estos 80 teras, no es suficiente para mantener la información, no sé, de un mes. Creo que se mantienen 15 días en línea. 15 días en línea y después se sobreescribe, o sea, se vuelve a escribir donde ya tenía un archivo, lo piso con otro, pero tengo 15 días de toda la información guardada. Ahí Raúl ponen, venían de 40, 127 y 250 megas. Yo creo que era 250, porque 100 es muy poco. Yo en mi casa encontré, tengo un cementerio de hardware, encontré un disco de 50 megas. Eh, pero no era mío ese disco, ese lo chatarré de alguna máquina vieja que me habrán regalado y lo terminé usando para, no sé, como pisapapeles, porque 50 megas hoy en día no pones nada. Pero sí, era, imagínense, de 50 megas a 80 teras, hay varias cientos de miles de veces más de información que puedo guardar ahora que antes. Entonces, eso es respecto a la compartición del hardware. Yo tengo compartición en el tiempo, que es el caso de la CPU, y compartición en el espacio, de alguna forma, que es compartición en el espacio que tengo en discos en memoria. Eh, entonces, ¿qué es un sistema operativo? O sea, acá es un sistema informático. ¿Qué es un sistema operativo? Es ese nexo que nos da a nosotros como usuarios el acceso al hardware. Entonces, ¿de qué se va a ocupar el sistema operativo? Bueno, de administrar recursos propios de ese hardware, de la computadora. O sea, va a administrar la ejecución de diferentes programas eh, y en muchos casos esos programas pueden ser de varios usuarios, puede ser un programa de un usuario, pueden ser N programas de ese usuario más N programas, M programas de otro usuario. Eh, Facilitar, esto es importante, facilitar la tarea del programador, permitiendo acceso a recursos de manera independiente del hardware. O sea, yo como programador de sistemas, lo que me va a permitir a mí el sistema operativo es no programar mi programa en función de cada hardware que yo puedo llegar a tener. O sea, imagínense que si tienen que, no sé, hacer un sistema dependiendo del disco rígido que tienen instalado en su equipo, se vuelven locos. Obviamente el sistema operativo nos da una abstracción
a lo que es el hardware físico y nos dice, bueno, ahora los discos los tratamos, ya no lo trata el programador, lo trata el sistema operativo, y el sistema operativo te da la opción de esa versión lógica del disco que son los archivos, y el programador trabaja con archivos, no trabaja con el hardware en sí. Entonces nos aísla de eso y nos aísla de la necesidad de conocer todos los hardware como programadores. Después proveer servicios a los programas de aplicación a través de un conjunto de llamadas estándar, o sea, nos permite acceder mediante llamadas al sistema operativo que son estándar y ya no van a estar dadas en función del hardware. Y bueno, la forma de expresarlo, de accederlo, es a través de capas de servicios. O sea, voy a tener capas de aplicaciones, capas de utilidades y servicios, una capa del sistema operativo y una capa de hardware. Y nosotros como programador de aplicaciones tenemos acceso a estas capas, como programador de sistemas tenemos acceso a las capas del sistema operativo, y bueno, y si alguno alguna vez programó a bajo nivel, podrían acceder a nivel hardware. Si alguno no se programó algún 8086 en Assembler, puedo acceder a cualquier no sé, posición de memoria que tengo en mi hardware, o a la memoria de video, o a tomar datos de teclado, pero ya estoy a muy bajo nivel. Se podría hacer, es más, por ahí alguno más 30, si manejó alguna vez un DOS, yo desde DOS podía manejar el hardware directamente, sin necesidad de acceder al sistema operativo. O sea, sin necesidad de... o sea, yo o sea, ingresaba al sistema operativo, pero yo podía hacer un programa que acceda directamente al hardware, sin utilizar de intermediario el sistema operativo. Eso quise decir. Fíjense que vamos degradando, vamos desglosando un sistema informático y sus partes. Pasamos de un sistema informático a un sistema operativo. Dentro del sistema operativo hay una parte que es la parte más importante del sistema operativo, que es el kernel, que es una porción particular o puntual del sistema operativo que se encuentra permanentemente en memoria. ¿Para qué? Para manejar la memoria, para manejar la administración de los procesos que tengo en ejecución, para manejar todo lo que sea la comunicación hacia el equipo y fuera del equipo, todo lo que es la concurrencia, ya vamos a hablar de concurrencia, qué sería la concurrencia, y de lo que es la gestión del hardware. O sea, el kernel también me va a manejar en el momento el acceso al hardware. Entonces, lo que va a contener acá es las funciones más utilizadas o más necesarias para el usuario y para manejar al equipo. O por lo menos la idea de un sistema operativo es cargar esas operaciones y no cargar todas las operaciones posibles. ¿Por qué? Porque si no, yo tengo un kernel enorme en memoria, y eso implica tener una memoria muy grande, y si implica tener mucha información en memoria, es, digamos, más compleja de manejarla. Entonces lo que me conviene es tener solo la porción del sistema operativo que necesito, y no todo el sistema operativo. Cuando necesite algo del sistema operativo que no está en memoria, según el sistema operativo voy a poder cargar esa partecita que me hace falta. Lo que vamos a tener que tener en cuenta ahora, o por lo menos en su momento no lo... cuando empezaron a programar algunos de los programitas que fueron realizando hasta el momento,
es el sentido de lo que se llama, de lo que es conocido como multiprogramación. Multiprogramación es cuando ustedes, digamos, en los primeros programas que hicieron, tenían todo el hardware y todo el sistema operativo dedicado a su programa. Ahora, con el sentido más amplio de la multiprogramación, ya su hardware no va a estar dedicado a un solo programa, sino que va a estar dedicado a varios programas en ejecución. Entonces, lo que van a tener es, digamos, una acción de distintas personas o sucesos o de programas que recurren al mismo momento a un hardware común. Entonces, eso es eso sería la concurrencia. Y, digamos, el grado de multiprogramación o el grado de simultaneidad eh, nos va a dar digamos, la cantidad de procesos que yo tengo en ejecución. Ahí está. No podía caminar a al siguiente pasito. No escribieron nada ahí. Entonces, el sistema operativo lo voy a ver de dos formas. De un punto de vista del usuario, que va a ser una versión lógica que vamos a ver del sistema operativo, o sea, lo que el hardware o lo que el sistema operativo me presenta a mí como hardware o como interfaz hacia el hardware, y después un punto de vista desde el sistema, sino que lo que hace, eso sería lo que hace el sistema mismo para administrar todos los recursos que éste gestiona. Sí, gestión del almacenamiento, gestión de la entrada-salida, eh, gestión de los procesos, gestión de la memoria, gestión de la memoria virtual, si tuviese memoria virtual, todo lo que puede llegar a gestionar el sistema operativo del hardware. Si no me olvido nada. Entonces, en función de lo que sería el punto de vista del usuario, lo que podemos, lo que podemos hacer es dividir a los sistemas operativos en la cantidad de usuarios que pueden acceder y la cantidad de procesos concurrentes que puedo tener en ejecución en un sistema. Entonces, si yo tengo un sistema que es monotarea, monousuario, entonces DOS, Palm OS o alguno de los viejos sistemas Unix que eran de un solo proceso en simultáneo, voy a tener un sistema para un solo usuario. ¿Puedo llegar a tener un sistema monotarea, multiusuario? No, porque si tengo más de un usuario, seguramente puedo tener más de una tarea en ejecución. ¿Puedo tener un sistema monousuario, multitarea? Sí, yo podría tener un sistema donde tengo un solo usuario que ejecuta varios procesos en simultáneo. Este sería el segundo caso, multitarea, monousuario. Eh, Acá tengo una interfaz, esto sería el nexo con el usuario. Estos sistemas, eh, digamos, se, se conocían por su consola de línea de comandos y nada más, y lo único que tenían era esa línea de comandos, y estaban preparados para ejecutar una sola tarea a la vez. Y básicamente lo que hacían era tener cargado en la memoria, ahí me voy al Paint, amado Paint,
estos sistemas lo que hacían era, el sistema operativo se cargaba en la memoria, esto sería la memoria. La primera parte de la memoria cargaba el kernel, digamos, el sistema operativo, vamos a verlo así. El sistema operativo. Y el resto de la memoria era utilizado por un proceso, por un programa que se cargaba a partir de la siguiente posición de memoria que tenía disponible. O sea, esto podía estar hasta el total de la memoria o hasta donde lo ocupe. Esto es proceso monotarea. Entonces, lo que hacía era cargar en memoria a partir de la última posición este proceso y lo tenía en ejecución. Era el único que tenía. No iba cambiando entre distintos procesos, tenía uno solo. Una vez que terminaba este proceso, lo que tenía era la dirección de retorno al sistema operativo. Y entonces acá me devolvía a esta posición de memoria que tenía la línea del prompt, por ejemplo, del DOS. En un sistema multitarea, lo que vamos a tener es nuevamente la memoria. Pero acá ya la memoria va a estar compartida entre varios procesos. Me quedó medio superpuesto, pero hagan de cuenta que son 3 procesos. P1, esto es una intro, no se desesperen por los temas. Después vamos a hablar más en detalle de cada cosa. P2, P3. Entonces ahora en un sistema multitarea, multiprogramado, vamos a tener distintos procesos en ejecución. Que a la vez, si yo tengo un solo procesador, ese procesador dedicado a un proceso 1, cuando termina su tiempo esté dedicado a un proceso 2 y cuando termina su tiempo a un proceso 3, va a seguir siendo un sistema multiprogramado. Porque a nosotros como usuarios nos va a dar la ilusión de que se están ejecutando al mismo tiempo, pero multiplexado en el tiempo, es tan pequeño el tiempo, o tan poco el tiempo que va cambiando entre uno y otro proceso que nos da la ilusión de que se están ejecutando en simultáneo. Nosotros cuando yo estoy ahora ejecutando el Paint, ejecutando el Chrome con la página de acceso a Meet, estoy ejecutando el WhatsApp web, estoy ejecutando el OBS, todo eso está sucediendo en un sistema digamos, en distintos momentos. Voy poniendo cada uno de esos procesos en la CPU. Igual por ahí este caso no es el ejemplo justo porque yo estoy en un procesador i5 que tiene varios procesadores, entonces a su vez de dividir en el tiempo también puedo tener varios procesos que se ejecuten en distintos procesadores y ahí sí en un mismo momento, Entonces, vamos a ir hablando de monotarea, monousuario ya hablamos, multitarea, monousuario, ya bueno, algunos ejemplos, Windows XP, NT Workstation, Windows 2000, la versión Workstation, OS2, Linux, cualquier Linux instalado como Workstation. Hoy en día prácticamente ya esto no existe,
multitarea monousuario que se utilicen. Había una versión de XP que la podías hacer multitarea, multiusuario, pero tenías que modificar algunas cosas en el sistema operativo. Pero bueno, esto ya también es historia prácticamente. Y bueno, y los ejemplos son todos los que que les di recién, que puedo estar realizando varias cosas al mismo tiempo, que entre comillas no es exactamente al mismo tiempo, pero da la ilusión de que sí. Y bueno, y un sistema multiusuario, que es el que estamos manejando ahora. Los primeros sistemas multiusuarios son los que empezaron a aplicar este método, es los sistemas Unix. Pero, digamos, por eh, una incapacidad que tenía el hardware en ese momento, se lo hizo monousuario multitarea, pero a medida que fue mejorando la tecnología en los hardware, se empezaron a implementar sistemas operativos multiusuario, multitarea. Lo que me permite a mí acceder al sistema operativo son sesiones de usuario, y bueno, cada usuario va a poder ejecutar N procesos en simultáneo. Estos son algunos sistemas MBS para lo que son los mainframes de IBM, Unix o Linux en las dos distribuciones de las dos versiones que puede haber y las distintas distribuciones. Y bueno, y todas las versiones de Microsoft denominadas server. Y bueno, todo lo que es de Windows 7 en adelante, bueno, Windows Vista en adelante ya es multiusuario. Desde el punto de vista de los sistemas, que es lo que primero vamos a ver, les repito, ¿no? Vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que debería administrar o qué es lo que administra un sistema operativo. Pero después vamos a ver más en detalle, o sea, si ustedes ven lo que tenemos acá, tenemos gestión de la CPU, gestión de la memoria, gestión del espacio de almacenamiento, gestión de la entrada-salida. Si recuerdan lo que vimos hace un par de horas en las unidades del libro del Silversat, esto es una unidad entera, gestión de la memoria es otra unidad entera, gestión del espacio de almacenamiento es otra unidad entera, y esto es otra unidad entera. Es más, gestión de memoria son 2 unidades. Y después, bueno, nos va a dar, desde el punto de vista de los sistemas, una interfaz para ejecutar programas de usuario. Si no, lo que tenemos es una caja boba, digamos, que no tiene interrelación con los usuarios. Pero bueno, esto es una intro de los temarios. Vamos a hablar un poquito de la organización de un sistema informático. Esto más o menos lo conocen los que tienen una computadora. Digamos, a medida que yo bajo, tengo de una forma mayor digamos, no mayor, tengo menor velocidad, cintas magnéticas, discos ópticos, por ahí esto, disco magnético y disco óptico va a depender de la tecnología de cada uno, pero hablando de tecnologías del mismo año, a medida que voy más hacia abajo tengo tecnologías más lentas, de menor velocidad, y a medida que voy subiendo tengo tecnología que puedo acceder más rápidamente a los datos. Registros serían los registros propios que tiene la CPU. En el ejemplo que vimos de von Neumann serían el CP, el RI y los registros de uso general, que son memorias
digamos, sí, memoria interna del procesador. Después voy a tener procesadores, ya estamos hablando de procesadores modernos, espacios de memoria de caché que están dentro del procesador. Puedo tener caché de distintos niveles. Podría tener un caché de, que supóngase un sistema con 4 procesadores, o sea, una pastilla de un procesador que tiene a su vez 4 núcleos. Esos 4 núcleos pueden tener, cada núcleo puede tener un caché propio para ese núcleo, y a su vez esos 4 núcleos pueden tener un caché de segundo nivel, que es compartido entre los 4 cachés, entre los 4 núcleos, perdón. Después voy a tener la memoria principal. La memoria principal va a, digamos, la velocidad va a ser menor que la velocidad de la memoria caché del procesador, pero en comparación con lo que estuvimos hablando antes, va a ser muchísimo más rápida y va a ser el único periférico que va a poder leer o escribir el procesador. El resto de los hardware no los va a poder, o por lo menos la idea no es leer o escribir directamente en un hardware, porque si no estoy perdiendo tiempo de algo preciado que es el procesador. Imagínense si yo cada vez que tengo que escribir en el disco, tengo que dedicarme a que el procesador vaya a tal lugar del disco, ponga y empiece a copiar la información y copie byte por byte con ese procesador al disco, sería algo interminable y dejaría de hacer un montón de otras cosas que el procesador debería estar haciendo y no perder tiempo en copiar, por ejemplo. Y bueno, y dentro de los discos electrónicos puedo tener discos magnéticos, puedo tener discos de estado sólido, eh, digamos, todas las tecnologías que se les puedan ocurrir. Y lo mismo en discos ópticos. Acá depende de la tecnología de discos, si es compact disc, DVD, Blu-ray, y bueno, y todas las subversiones, no sé, GBD o alguna de las versiones medias extrañas que se les puedan ocurrir. Otra forma de hablar, aparte de según la velocidad, que es esta pirámide, podemos hablar de las que son volátiles y no volátiles. Digamos, son las que persisten. Si yo apago la alimentación del equipo, son las volátiles, y si yo apago el equipo y se mantiene la información, son las no volátiles. Esta información en la memoria principal o la caché es refrescada, digamos, periódicamente para que se mantenga en la memoria, si no, no tengo forma de mantenerla. Una vez que le quito la alimentación al equipo, se pierde la información en memoria. Dije todo esto. Fíjense que estamos hablando a nivel, esto sería a nivel hardware, organización de un sistema informático. Estamos hablando de hardware, acá hablamos de la memoria y acá hablamos de un procesador, de lo que sería el procesador. Eh, los primeros procesadores, o por lo menos los primeros sistemas informáticos, tenían un solo procesador y se encargaba de todo. Prácticamente hacía todas las tareas que, que se pueden hacer dentro de ese recurso de hardware, hacían prácticamente todo. Entonces, ese tipo de sistemas eran sistemas de un solo procesador y ejecutaban un proceso al mismo tiempo. Porque tratar de ejecutar con un solo procesador varios procesos, y siendo un procesador lento y dedicado a todas las tareas, eh, no da una buena fluidez a lo que estaría ejecutando. Después empezaron a agregar al procesador principal otro tipo de procesadores, que no son procesadores de uso general, sino son procesadores especializados. Un ejemplo, esto sí, para los más 40, digamos, por ahí un más 35 también. Alguno pudo haber tenido una 386.
que venía con un coprocesador matemático. Bueno, ese coprocesador estaba dedicado eh, a tareas de resolución de, de ecuaciones no, de tareas de resolución de tareas de matemática que el procesador común no podía realizar. ¿Hay algún más 35 acá? Bueno, ahí tenemos dos. ¿Alguna vez vieron el coprocesador del 386? ¿O saben de qué estoy hablando? Bueno, ese es un coprocesador, no es un procesador. Nosotros cuando hablamos de procesador es el procesador de uso general. Eh, y después vamos a tener otros procesadores, que uno es el coprocesador matemático, como les dije recién. Eh, También puedo tener, por ejemplo, procesadores para todo lo que es video. Puedo tener, acá estoy hablando de los gamers, que tengo un procesador dedicado. Y hoy en día se tiende a que los procesadores están unificando la CPU con la GPU, todo en uno, en una misma pastilla, o por lo menos te dan una versión barata de eso, que es meter todo en la misma pastilla y que ese procesador tenga todo incluido. Eh, pero eso ya no sería un procesador de uso general, sino sería un procesador de un uso específico. Otro procesador es por ejemplo, un procesador eh, no me sale el nombre, ay, ¿cómo se llama? El procesador de lo que son accesos DMA. Yo les dije que si tenía que copiar información de disco, no sé, de disco a disco, de disco a memoria, el procesador no se encargaba. Pero bueno, hay alguien que se va a tener que encargar de eso. Entonces tengo procesadores especiales, que son los de DMA, que hacen esa tarea de, digamos, copiar directamente de memoria a disco. Entonces yo como procesador me olvido de esa tarea y se la derivo a un procesador secundario, digamos. Bueno, ese procesador va a hacer esa tarea secundaria. Y el procesador principal, mientras tanto, sigue ejecutando otros procesos. Eh, ¿Qué más? Hablando un poquito más de hardware, eh, no, no, digamos, no hardware PC, digamos, no con lo que nosotros nos manejamos diariamente. Nosotros podemos tener un equipo, por ejemplo, un firewall de red, que ese firewall tiene un sistema operativo dentro y tiene un procesador dentro. Un procesador que puede tener varios núcleos, tiene memoria, o sea, entraría dentro de lo que nosotros catalogamos como un sistema informático. Tiene consolas de acceso, digamos, tiene entradas, tiene salidas, pero es un hardware dedicado a lo que es red. Bueno, ese firewall tiene un procesador principal, pero también tiene procesadores secundarios. Procesadores secundarios que se encargan de tareas, por ejemplo, de encriptación de la información. Como encriptar y desencriptar es una tarea muy, muy pesada, digamos, te lleva muchísimo tiempo, que el procesador se dedique a tareas de encripción y desencripción puede, digamos, bajar la performance de ejecución del equipo. Entonces, los firewall, los modernos o semimodernos, vienen o venían con un microprocesador especial para encriptar y desencriptar la información. Y yo me desligo completamente como procesador de esa tarea. Se la derivo a este procesador secundario. Seguimos hablando de un sistema de un solo procesador con un procesador secundario. Eh, Después, estoy hablando de historia, ¿no? Sistemas de un solo procesador. Ustedes calculo que en sus equipos, es más, en sus teléfonos deben tener un quad core. El que menos debe tener un dual core. O sea, tienen un procesador con varios núcleos.
Quiero mostrarles algo más. Eh, Acá les mostraba, siempre aparece. Se lo mostraba en la siguiente. Después tienen, les decía, un sistema multiprocesador que pueden tener una pastilla, digamos, o un chip dedicado a lo que es procesamiento con varios núcleos metidos, o por ahí lo que se tendía hace varios años era tener varios procesadores físicos en varios núcleos, perdón, varios procesadores físicos en distintas pastillas, no, al revés, distintas pastillas con varios núcleos dentro, o distintas pastillas con un solo núcleo cada pastilla. Ya esto último que menciono prácticamente no se utiliza, sino lo que se utiliza es un sistema de un solo procesador con varios núcleos dentro. Y estos sistemas multiprocesador van a tener que tener una administración que les permita comunicarse entre sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a tener una comunicación, puede ser un sistema de multiprocesador asimétrico o simétrico, que lo que me va a permitir esto es quién se va a encargar de administrar la ejecución. Si es un procesador solo o va a haber algo dentro del hardware de ese sistema que derive la ejecución a los distintos procesadores. Y bueno, y lo último que podemos llegar a tener es un sistema en clúster, que esto ya ustedes por ahí no lo manejan a diario, pero pueden tener un sistema donde tengo varios equipos, varios hardware informáticos distintos, todos de una forma relacionados entre sí, o sea que esos varios equipos pueden acceder a un espacio común, y ese espacio común, eh, digamos, eh, me permite ejecutar digamos, distintos procesos con distintos equipos, y esos distintos equipos pueden tener a su vez distintos procesadores. Y esto que trato de explicar acá es bastante engorroso de entender, cuando no lo vieron, pero les voy a mostrar uno. Ustedes hasta acá, esto lo manejaron. Esto los viejitos lo manejaron, y estos sistemas en clúster, si alguno lo vio es porque trabaja, no sé, en una empresa que tiene eh, varios servidores conectados entre sí. Lo tengo esto. Acá. Bueno, no quiero arrancar. Ahí va. Ahora lo que les voy a mostrar es un sistema que está conectado en clúster.
que tiene varios, digamos, cada equipo que está conectado en este clúster tiene varios procesadores y varios núcleos a la vez. Esto obviamente necesita algún tipo de tecnología de red, ya sea por Ethernet o por fibra, para poder comunicarse entre sí. Estos son sistemas distribuidos. Bueno, y les muestro. Esto sería así. Esto es el sistema de servidores que tenemos en una de las autopistas. Esto sería un sistema de un clúster de dos equipos. Este es un equipo y este es otro equipo. Fíjense, estos son una dirección IP y esto es otra dirección IP. Después todo este clúster también está conectado a otro clúster que está en este equipo. Pero este sería el clúster principal, digamos, donde yo tengo dos equipos, dos hardware distintos. Este hardware miren la capacidad, bueno, este es el nombre el modelo del equipo, es un DL580 generación 8, ahora estamos por la generación 10 o algo así, tiene sus años, pero es tremendo hardware. Tengo, ¿dónde está? CPU, esta es la velocidad de cada una de estas CPU, tengo 30 CPUs, estas 30 CPUs lógicas las tengo divididas en dos chips, digamos, dos procesadores físicos, y cada procesador físico tiene 15 procesadores lógicos. No, 15 núcleos, ahí está. Cada procesador físico tiene 15 núcleos. Y a su vez, tengo la posibilidad de tener procesadores lógicos. Eso es, digamos, si la tecnología es SMT, puedo tener varios threads de ejecución. Quiero ver si me están preguntando nada. Esto sería un solo equipo. El otro equipo es algo similar, pero en vez de tener, sigue teniendo dos procesadores físicos con 8 núcleos con 8 core por cada procesador físico. Y este tiene por 4. Y por 2, está bien, son 32. Son dos, es de 2 threads cada core. Fíjense la cantidad de memoria que tiene este equipo. Estos serían 256 GB de memoria. Esto sería la cantidad de procesadores. Y esto está ejecutando todas estas máquinas que están acá. Son máquinas virtuales que se están ejecutando en este clúster. En todo este clúster estoy ejecutando todas estas máquinas. Hasta ahí. Debo tener, no sé, 50 y pico, 60 máquinas ejecutadas en simultáneo en estos dos equipos que están conectados en clúster. A su vez, cada uno de estos equipos tiene varios cores físicos, dos cores físicos, y a su vez cada core físico tiene varios procesadores lógicos, varios núcleos, y a su vez cada núcleo tiene dos threads de ejecución. Esto ya sería un sistema, y para hablar un poquito de espacio, ¿no? Mírenlo. Esto tiene 19 teras y esto está conectado a una caja de storage que debe tener 40 teras, porque tengo 19, 40, sí, más o menos, porque tengo acá 7 y 7, 14, 20, sí, 40 teras. 40 teras y hay que restarle todo
Así que bueno, esto es un sistema en clúster de 2 equipos y había uno que tenía menos memoria, me parece. 262. No, este no, era la otra autopista. Ah, este de acá sí. Este no, no me leyó un chip de memoria. Pero bueno, está funcionando igual. Ahí me preguntan si el almacenamiento que usamos es SSD. No. En este caso es magnéticos, todos discos magnéticos. Y este que dice NAS01, sí, NAS01-10 son discos de 10K y este es de 7,2. Estos son de 10.000 revoluciones por minuto los discos y estos son de 7.200 revoluciones por minuto. En este caso no tenemos SSD. En la otra autopista tenemos un par de discos SSD que lo que hacen es, digamos, vos si bien utilizás esos discos podés utilizar esos discos para dejar una máquina puntualmente en esos discos, pero el sistema en clúster, que tiene un sistema que se llama Bingware, lo que hace es la información que manejás usualmente la guarda en esos discos SSD, que son bastante más rápidos que estos que tenemos acá, de 10 o de 7,2, y el resto de la máquina la va dejando la parte lenta del hardware. Y lo que tiene en ejecución lo tiene rápidamente en los SSD. Y hay como, no sé si 2 o 4 teras de SSD. Que para los que conocen un poco de precios, tener 2 teras de SSD es una fortuna. Eh, sí, o sea, la pregunta, el almacenamiento que usan SSD acá no. Y en la otra empresa sí usamos SSD. Y después usan magnéticos porque son más confiables y duraderos que los SSD, no, básicamente por una cuestión de costo. Y también el costo-beneficio, porque, a ver, uno puede agarrar y decir, bueno, pongo toda la, toda la plata que necesito en el equipo. Entonces le compro discos SSD. Pero por ahí tu cuello de botella no está en el disco, está en otro lado, en la red. Suponete que vos tenés que traer de información de la red y presentarla en pantalla. Por ahí no te sirve demasiado tener tanta velocidad en el disco, en el procesador, en la memoria o lo que sea, si vos la información la tenés que traer de un equipo que está no sé, en China y a través de una conexión muy lenta. Sí, es recomendable en el caso de que vos tengas que, no sé, cargar un equipo que tenga una base de datos y tengas, no sé, millones de consultas de esa base, y si esa base está en un disco SSD, muchísimo mejor. Pero bueno, es una cuestión costo-beneficio. Uno tiene que decidir qué es lo que poner y qué no, y dónde ponerlo. Y aparte pensar, ahí pusieron que valen 10 veces más los discos digamos, de estado sólido, y yo estoy poniendo acá 40 teras. 40 teras, gastar 10 veces más. Creo que, a ver, todo este clúster, o sea, los dos equipos era así. No, no necesariamente este, era el de la otra autopista. Eran 3 equipos Dell, no me acuerdo, Dell 720 creo que son. Con un storage más o menos de 40 teras, costó, con discos que no tenían estado sólido, costó $110.000. Que te diría que el storage costaba, no sé, $70.000. O sea, el storage con los discos. Gastar en vez de $70.000, $700.000 es un número, es demasiado. Entonces lo que se hace es, bueno, se, se adopta un sistema con discos híbridos, o sea, que maneje parte de discos SSD y partes de discos
en discos comunes, discos magnéticos. Entonces, vos por ahí lo que accedes más habitualmente lo tenés en los SSD, que es algo parecido a lo que hacen los gamers ahora con la memoria SSD que ya viene, que, digamos que la podés poner en el mother directamente, bueno, la metes ahí y ganás un montón de velocidad, lo que más habitualmente usás. Esto es como para mostrarle algo de un sistema en clúster. Un segundo. Lo que quería decir es que a los MAR tienen la posibilidad de ponerles un disco M2 SSD directamente al mother y ahí instalan, no sé, el sistema operativo y el sistema operativo va a administrar esa memoria o ese disco eh, y ahí va a copiar todo lo que necesite y va a trabajar a más velocidad que si yo tengo todo el sistema operativo puesto en un disco magnético. Acá, a ver, multiprocesador, ejemplo i7 con SMT. Esto es simultáneos multitrading SMT. Tengo mayor rendimiento, mayor economía de escala, mayor fiabilidad. Mayor rendimiento porque ya, digamos, toda la ejecución no sobrecae sobre un solo procesador. Ahora lo puedo distribuir en los distintos núcleos que yo tengo dentro del sistema. Economía de escala porque, a ver, diseñar un núcleo o diseñar 4 núcleos es prácticamente lo mismo. Después lo único que tengo que realizar eh, a nivel electrónico es toda eh, la electrónica que tiene que hacer, si es que, digamos, si es que tengo la electrónica para distribuir los procesos en los distintos procesadores, o si lo hago por software. Pero supóngase que lo hago por hardware. Lo que tendría que hacer es una parte electrónica que divide las tareas en los distintos procesadores. O sea, me faltaría esa electrónica, pero la economía de escala sería casi la misma. O sea, diseñar un núcleo, diseñar 4 núcleos es prácticamente lo mismo. Mayor fiabilidad, ejemplo, caída, en este caso es, a ver, uno tiene un i7 o un i5 o un i3 o lo que sea. Obviamente, si se le quema un núcleo, posiblemente el procesador deje de funcionar. O sea, si se me quema uno de, un núcleo de los 4 de los 8 que tengo en mi procesador, posiblemente ese procesador deje de funcionar. Cuando el sistema es multiprocesador, pero a su vez son múltiples, son varias las pastillas de los chips que yo tengo, esto me da mayor fiabilidad. O sea, yo puedo, como les mostraba acá, en este caso, este equipo, en algún momento, fíjense que tiene dos procesadores físicos. En algún momento me ha pasado de que un procesador dejó de funcionar. Eh, ¿Y qué pasó? Yo, obviamente, en ese momento te tira una pantalla de error, deja de funcionar todo, se te apaga el equipo, lo prendí al equipo y me seguía tirando error. Según la secuencia que me fue indicando y el cartelito que me indica el servidor, tienen un display, los servidores que te van indicando, no sé, estado de la memoria, estado de la CPU, etcétera, me decía error en CPU 2. Entonces yo lo que hice fue, dije, bueno, quito la CPU 2 y lo ejecuto con un solo procesador. Y el equipo levantó con un solo procesador. Entonces, en la cuestión de la fiabilidad, si yo tengo varios procesadores, o sea, varios procesadores que están en núcleos distintos, perdón, en pastillas distintas, mejora la fiabilidad. Si están obviamente en el mismo procesador físico, es muy poco probable de que
si se te rompe ese procesador, se te rompa solo una partecita. Tenés que ser un iluminado para que te pase eso. Eh, y después, bueno, el sistema, en qué consta? Esto lo doy como para que lo tengan en mente. Tengan en cuenta que, supónganse que tienen un sistema de 4 procesadores. Y esto es lo último que voy a decir hoy porque ya me cansé. Pónganse que tienen, esto es un procesador físico. Esta es una CPU física. Vamos a hacerlo más. CPU física. Yo esta CPU física la tengo colocada en el mother. Esta CPU física puede tener 4 núcleos. Cuatro núcleos. Yo podría tener un servidor que tenga dos de estas CPU. Ya tendría un sistema multiprocesador, multinúcleo, digamos, que sería el caso que les mostraba recién. Eh, Cada uno de estos núcleos puede tener una partecita que es un caché propio de cada núcleo. Y a su vez puedo tener un caché de otro nivel, de nivel 2. Vamos a hacerlo acá. Y de un caché de nivel 1. Uy. Y entonces la información va a pasar de este núcleo, de este procesador, de este núcleo que tengo acá, al caché, y lo puedo pasar al caché de nivel 2. Esto es, si es un sistema que no tiene SMT, Simultaneous Multithreading. Bueno, y esto va, no sé, a la memoria. Estos procesadores, por ejemplo, el sistema en clúster que les mostraba recién, el banco de memoria es separada de cada una de estas CPU. O sea, yo lo que les mostraba tenía 256 GB de memoria. Bueno, acá tengo 128 GB por cada procesador. O sea, en total tengo, no le puedo conectar, por lo menos no recuerdo que se pueda conectar los 256 directamente a un solo procesador. Seguramente había alguna configuración o algo que lo podía hacer, pero bueno. Y acá tengo primero procesador 1, microprocesador 1, microprocesador 2, nivel 1, microprocesador 3, microprocesador 4. Esto es si no tuviese simultáneos multithreading. ¿Qué es el SMT? Vieron que yo cuando les mostraba acá, el hardware me decía que tenía 15 cores por procesador, pero después me dice procesadores lógicos 60. O sea, hago 2 por 15 me da 30. ¿Qué es lo que hace el SMT o el hipertrading? Depende de la tecnología. Bueno, cada procesador lo divide en dos pipes de ejecución.
dos pipes de ejecución. Y para mí estos son dos procesadores lógicos por cada procesador. ¿Qué ventaja tengo? Supóngase que yo tengo un proceso en la memoria, ¿no? Tengo un proceso cargado en la memoria. Lo tengo cargado ahí. Tengo el proceso cargado en la memoria. Digo, bueno, tengo que ejecutar este proceso que está cargado en la memoria. Y lo pongo en este procesador a ejecutar. Lo ejecuto, esto en realidad lo bufereo intermedia acá con el caché intermedio, con el de nivel 2, con el de nivel 1 y lo ejecuto. Ahora supónganse que tienen varios procesos en ejecución. Tengo acá otro proceso. Tengo acá otro proceso. No, voy a usar este color. Tengo varios. Y supónganse que estos procesadores están siendo utilizados. Estos ya los tengo utilizados. Yo lo que podría hacer es cargar el proceso en el proceso este celestito en el procesador lógico del procesador 1 y dejarlo preparado para ejecutarlo. O sea, ya lo dejo preparado para ejecutar. Y yo por ahí termino de ejecutar lo terminé de ejecutar el que está en rojo, y ya lo tengo cargado. O sea, gané todo el tiempo de carga que tiene que ver con la ejecución de otro proceso. Es una ventaja, digamos, ya tenerlo cargado implica que lo único que tengo que hacer la próxima vez es ejecutar las instrucciones y no transferirlo de la memoria al procesador. Entonces gané tiempo. Mientras que estaba ejecutando este proceso en rojo, gané tiempo y lo cargué en este pipe o en este thread, no es pipe, en este thread del procesador 1. Ahí gané tiempo. Puede darse el caso de que, no sé, si terminaba este proceso 1 que está en rojo, ya no tenía que ejecutar el proceso en celeste. Entonces perdí el tiempo de que lo tuve que pasar desde la memoria hasta este thread. Pero, digamos, si el sistema y el desarrollo que yo hago como programador tiene la posibilidad de utilizar este thread o los segundos threads de estos procesadores, gano muchísimo tiempo. Y esto se ve mucho para los que son gamers o manejan eh, juegos que necesitan mucha ejecución de gráficos, porque lo que utilizan es el procesador para multiplexar digamos, los gráficos que yo voy a ejecutar desde la placa de video y utilizan ambos core, ambos threads para aprovechar esto. Entonces yo ya tengo cargado uno y tengo cargado el otro. Cuando termine de ejecutar uno, ya el otro lo tengo listo para ejecutar. Esto es otra forma de ganar performance a la hora de ejecutar. O sea, acá le estoy mostrando un sistema de varios procesadores físicos, o sea, procesador físico, CPU física 1, CPU física 2, con varios núcleos, y a su vez que cada núcleo está dividido en un núcleo, como es un segundo thread o dos threads de ejecución. Sí, otro de los ejemplos eh, es el ejemplo para generar criptomonedas. Que yo necesito mucho procesamiento y utilizo las placas gráficas, y para poder,
digamos, darle ejecución a cada una de esas placas, utilizo estos threads de cada procesador para distintas partes de la placa gráfica. Pero, digamos, el proceso que yo quiero ejecutar tiene que tener la posibilidad de entender threads. Es más, yo sigo, hay un par de pibes que hacen, que hablan de todo lo que es de infraestructuras, de lo que es gaming, y por ahí te hacen un chequeo de, no sé, qué pasa si ejecuto tal juego en tal equipo. Y lo prueban en un equipo que tiene, no sé, 8 cores con 16 CPU lógicas y el juego anda muy bien. Por ahí lo prueban en uno de 4 con 8 lógicos y anda un poquito peor nada más. Y por ahí lo prueban con uno de 32 y anda igual que con el de 8, con el de 16. O sea, la programación, o sea, cómo está programado el proceso o el programa que voy a ejecutar, eh, depende de, digamos, la ejecución va a depender de cómo está programado, no solo del hardware. Un hardware más grande te da cierta mejora de la performance, pero no necesariamente es la única solución. Esto es, lo que estaba hablando de multiprocesamiento, y de la fiabilidad, y hablamos del SMT, Simultaneous Multithreading. Es esto. Después, cuando tengo varios procesadores, puedo estar manejándolos por soft o por hard. Esto les mencioné algo recién. Digamos, el hipervisor que vieron en esta pantallita que está acá es un software que de alguna forma administra los procesadores que tengo en estos equipos y en el clúster, pero podría hacerlo a través de un control por hardware. O sea, que el mother o que el mismo procesador tenga el hardware que distribuye las tareas dentro de ese procesador físico. O dentro del hardware del mother tener un procesador que sea el que distribuye, un maestro, las tareas al otro procesador. Esto sería, si lo veo desde acá, yo podría decir que el procesador 1 es el que se encarga de derivar las tareas al resto de los procesadores. Entonces, en función del procesador 1 voy cargando a uno u otro procesador. O podría tener la electrónica por fuera de estos procesadores y distribuirlo a cada uno de los procesadores. Esto es, bueno, el primer caso que les mencioné, si hay un procesador maestro y si hay un esclavo. Lo mismo con el tema del clúster. Puedo tener un clúster que sea asimétrico, donde uno está trabajando y el otro no, digamos, no hace nada, y en caso de que pase algo, ahí recién activa el segundo equipo. O podría estar distribuyendo la ejecución entre uno y otro directamente, en el caso de que falle. En este caso que yo les mencionaba acá, es asimétrico. Ahora hay ciertos equipos que están en esta máquina física, y ciertos equipos virtuales, que son estos que están acá, están en esta máquina. Si se cae uno de estos dos servidores, los equipos que están en este servidor se apagan, pero al iniciarse se inician en este. Otro caso sería, en sistemas más complejos, que el sistema en clúster sea simétrico. O sea, yo estoy constantemente pasando la información de uno a otro equipo y no me importa en cuál esté, que lo voy a poder ejecutar en cualquiera de los dos en todo momento.
último que vamos a dar por hoy. Esto es la intro. Tengo que recordar que dejé acá. Sí. Bueno, voy a cortar la grabación y hacemos un cierre.